شلام لخ مريم مليخ طيبوثة نارا عمناخ مريخات المشي وموريخ بيت خرسي شو ناط مريم يلدت آلها صلح لا بين حطاهي هاشا وشاق الموتين آمين. Bueno, me llamo Antonio Aurelio, soy religioso trinitario de la Orden de la Santísima Trinidad, que es una orden que comenzó, podríamos decir que nació en el 1198. El fundador era un sacerdote francés que en la primera misa, en su primera misa, tuvo una visión, tuvo a Cristo que redimía a los esclavos cristianos y musulmanes. Estamos en la época de las cruzadas y entonces creó la orden para la redención de esclavos. Es decir, podríamos decir que el carisma de la orden es el carisma de la libertad, ¿no? Y yo que me siento muy atraído por el sentido de la libertad, no la libertad que quizás la vivimos en Europa o en Occidente, que no es una libertad religiosa de la que estamos hablando, sino precisamente la libertad que es, podríamos decir que es, o yo considero, el único don, el más grande don que Dios ha dado a la humanidad, porque no ha dado ni siquiera la vida. Porque si ahora se cae esta iglesia, nosotros no podemos hacer nada, nuestra vida se termina, ¿no? No depende de nosotros, pero lo que sí depende de nosotros siempre es la libertad, la decisión de elegir entre el bien y el mal, de elegir entre ayudar o no ayudar, el egoísmo o el darse. Es decir, el sentido verdadero del cristianismo es la libertad, y eso fue un poco lo que me atrajo a mí de la Orden de los Trinitarios. Nosotros los trinitarios tenemos una asociación dentro de la orden que se llama Solidaridad Internacional Trinitaria y está dedicada para trabajar expresamente por los cristianos perseguidos. No es una asociación social de cooperación, de desarrollo, sino que su único fin es la ayuda a los cristianos perseguidos, que es en el fondo el origen del carisma trinitario, el origen de la fundación. Entonces, nosotros podríamos decir que nuestra ayuda se desarrolla en dos vertientes. Por una parte, la ayuda que estamos, por ejemplo, en estas situaciones concretas que suceden en Siria, en Irak, en países donde ha surgido unas consecuencias de guerra concreta, de persecución más extremista. No estamos presentes como comunidad, pero sí estamos presentes con proyectos. Actualmente llevamos ya trabajando en Siria, con la diócesis de Siria, de Alepo concretamente, y estamos desarrollando, por ejemplo, proyectos de financiación de 10 colegios en Alepo. Puede parecer, en medio de una guerra, que, por ejemplo, este proyecto sea un proyecto poco importante o poco necesario, pero precisamente nosotros cuando pedimos allí a la diócesis un proyecto que tuviese mucha necesidad, muy urgente, lo primero que nos dijeron no fue ayuda a familias, comida, mantas, no. Lo primero que nos dijeron fue colegios. ¿Por qué? Pues porque actualmente no había colegios en ese momento. Entonces los colegios estaban bombardeados, no existían y no se les podía pagar a los profesores, por lo que los profesores tenían que buscarse la vida de otra manera para mantener a sus familias, que es normal. Lo que sucede, por tanto, es que los chicos estaban en la calle, deambulando, pidiendo, vagabundeando, nada, sin futuro. Entonces, en estas circunstancias, el Estado Islámico, el Daesh, estaba captándolos. Le daba dineros, le daba mujeres y lo estaba convenciendo de unirse a sus filas, de forma que se estaban perdiendo muchos jóvenes. La urgencia, por tanto, era abrir colegios, reparar los que se pudieran reparar, sino alquilar locales para que se pudieran dar clases y poder pagar, aunque sea básicamente, a los profesores para que los chicos vuelvan a los colegios y se les quiten de las calles, ¿no? Luego también llevamos la financiación de 250 familias en alimento, mantas, durante todo el año. Proyectos en Irak, en asilos con las dominicas también, que están en Irak, de niños que se han quedado huérfanos a través de la guerra y tal. Y ahora hemos comenzado un nuevo proyecto en Siria. Maalula es un pueblo, una ciudad, una pequeña ciudad cristiana,
fundamentalmente cristiana, es el único lugar del mundo donde aún se habla el arameo, la lengua de Cristo. Pero el Estado Islámico entró. Había un monasterio de religiosas ortodoxas y el Estado Islámico las cogió a las 16 y las tuvo durante 4 meses enraptadas. Cuando ellos han estado allí en este pueblo se ha quedado destrozado, está completamente destrozado. Hay imágenes incluso, se ven muchas veces, no sé si recuerdan, estas cúpulas que se ven que el Estado Islámico están quitando las cruces. Esto es Maalula. Pues nosotros hemos tenido la suerte de entrar por primera vez, nadie ha entrado todavía porque acaba de ser expulsado el Estado Islámico, y las gentes que han comenzado a venir antes de arreglar sus casas están arreglando el monasterio, porque el monasterio para ellos es el centro de su vida, el centro de su fe, de su creencia, de su identidad, y entonces lo primero que han hecho es comenzar a arreglar el monasterio. Nosotros también queremos ayudarle a ellos, entonces hemos abierto una campaña de captación de fondos para restaurar las casas de estos cristianos para que empiecen a venir. Hemos hecho un estudio con arquitectos, con técnicos, y aproximadamente cada casa, para rehabilitarla después del bombardeo, serían unos 5.000 euros cada casa. Entonces estamos haciendo estas campañas también para llevar proyectos y que esta ciudad, que es fundamentalmente cristiana y que es originaria, el monasterio, por ejemplo, es del siglo III, pues que de nuevo comience a estar habitada. Estos son los proyectos que llevamos sin estar presentes, pero los trinitarios o la familia trinitaria, también con las religiosas trinitarias, estamos presentes en China, pequeñas comunidades, de alguna forma secretas, porque no se pueden hacer ver que son religiosos o religiosas. Estamos presentes en Medio Oriente, en países donde el cristianismo no está permitido, y por lo tanto estamos presentes no como comunidades. De hecho, no pueden vivir ni siquiera como comunidad, porque si no se vería muy raro en estos países que 2 o 3 mujeres, 2 o 3 hombres viviesen juntos y estuviesen cada uno trabajando en una cosa. Entonces levantaría sospecha. Por lo tanto, que nuestros religiosos que han optado con un carisma comunitario no pueden vivir la comunidad por estar cercanos a los cristianos que son perseguidos. Entonces cada uno vive en una parte diferente, por si viene la policía, que no los pille en el mismo sitio y los coja a la vez, sino que si los descubren los vayan cogiendo uno a uno, y estamos presentes en estos países. Y luego también estamos presentes en la India. La India, el actual gobierno está endureciendo muchísimo las leyes contra los cristianos. Y allí sí tenemos comunidades. De hecho, el padre general de los trinitarios actualmente es de la India. Tenemos comunidades y estamos trabajando también presentes in situ con los cristianos que son perseguidos. Bueno, la experiencia en Siria es una experiencia chocante, ¿no? ¿Chocante en qué sentido? A Siria se le llamaba la Suiza de Medio Oriente, y es verdad. Uno pasea por las calles de Damasco y es como si estuviese paseando por una de las calles de Europa. No es una ciudad, aunque es la mayoría islámica, es un país islámico, pero no es ese caos, ese abandono que, no todos, pero que existen en la mayoría de los países islámicos. Siria estaba muy bien cuidada, muy bien trabajada, y existía buena relación entre los cristianos, los chiitas, los sunitas y demás, ¿no? Ahora la situación es completamente contraria. Son inmensas moles de edificios bombardeados que se mantienen lo que son las murallas, los muros, perdón, no se mantiene casi el interior, calles desérticas porque la gente ha huido, no viven por allí, los que viven es porque no han tenido más remedio, y una situación fantasmagórica, como se dice. Vas de una ciudad a otra y constantemente hay controles militares, porque si bien en estos países o en estas ciudades donde acabo de estar,
Hemos podido estar porque está el gobierno y no están ni los rebeldes ni el Estado Islámico, si no, no hubiéramos podido ir. Pero aunque está el gobierno, están existiendo todavía atentados en coches. Cuando yo he estado en Damasco hubo un atentado, un coche bomba que murieron 100 y pico personas. Cuando he estado en Homs, otro coche bomba que murieron 40 personas. Entonces, aunque no está directamente ni los rebeldes ni el Estado Islámico, sigue existiendo muerte y caos, ¿no? Lo mismo sucede en Damasco. Para ir de un barrio a otro constantemente son los controles militares, para ver si en el coche llevas bombas, llevas armas y llevas. Entonces es una situación completamente diferente de hace 5 años. Entonces en esta situación la gente está intentando aguantar como puede, la gente está intentando alimentarse como puede porque escasean los alimentos, muchas veces no hay luz, no hay agua. Muchas veces estás diciendo la misa y se va la luz y ya estás, tienes que seguir, ¿no? O estás haciendo algo y pues no hay luz, entonces tienes que empezar a poner velas por todos sitios, ¿no? La gente se está intentando acostumbrar, que también es un problema. Cuando nos acostumbramos a lo que no es bueno, es un problema porque hay que seguir luchando para evitar esas circunstancias, esas situaciones, ¿no? Pero es que no tienen más remedio, se sienten muy abandonados de Europa, de Occidente, porque de hecho la problemática que está sucediendo en Siria está causada por Occidente. Pero ellos ven cómo se está más pendiente efectivamente de los refugiados que están llegando aquí, y nadie se acuerda de los que aún están bajo la guerra, bajo las bombas, bajo los tiroteos. Estamos más pendientes, quizás porque está más cerca o quizás porque nos toca, porque son consecuencias en nuestras propias ciudades, pero nadie se está acordando que la consecuencia de todo este movimiento de refugiados es la guerra que aún existe y que aún continúa en estos países, en Siria, en Irak. Entonces, para evitar todas estas situaciones de refugiados, lo único que habría que hacer es poner paz en Siria, poner paz en Irak, y estos mismos refugiados volverían a su casa, porque la gente de Siria, el grito unánime es que ellos no quieren dejar su casa. Entonces, bueno, pues ahora estando en Siria, pues te das cuenta cuáles son las necesidades más urgentes, ¿no? Por ejemplo, la necesidad más urgente de Siria es la paz, porque sin la paz no se puede reconstruir, no se puede arreglar las casas, no se puede arreglar las carreteras, no se pueden abrir los hospitales, no se pueden abrir los colegios. Es decir, lo primero es la paz, pero es de lo que menos se habla en Occidente. Estamos hablando más de los refugiados, es más de lo que está pasando, de los que vienen, que pueden venir, pero no se está hablando de la paz de allí. Y en este movimiento que existen de guerra y tal, con los refugiados, claro, nosotros vamos teniendo una información que nos van dando los medios de comunicación, que son los medios de comunicación occidentales, que son precisamente los medios de comunicación de los países donde han creado esta situación. Pero la información que se está dando no es veraz. No es veraz porque precisamente partiendo del mismo presidente, Al-Assad, es evidente, uno puede coger cualquier documentación de hace 5 años en Siria, 6 años, 7 años, 8 años, y ver cómo estaba Siria, y ver cómo era la convivencia. Si ese presidente realmente es como lo que están diciendo ahora, no se podía haber dado eso. Sería más un país, más que Siria, o sería pues otro país islámico, que es una dictadura más evidente, ¿no? Pero en Siria no se estaba dando de eso. Entonces, de buenas a primeras, de la noche a la mañana, esa persona es completamente diferente. Pues yo creo que la gente en Occidente se tiene que dar cuenta de cómo están manejadas por los medios de comunicación, que a la vez están influenciados por los mismos gobiernos occidentales. Hay que tener en cuenta que todas las dificultades, todas las guerras o todas las problemáticas que está existiendo en estos países, detrás existen países musulmanes como Arabia Saudita. Arabia Saudita siempre es uno de los países que mueve esto. Hay que decirlo, porque es la que está detrás de todo esto, pero nadie habla. ¿Por qué? Porque existen muchísimos intereses en Occidente, ¿no? Pero es Arabia Saudita. Actualmente, en el problema de Siria, quien están interesados es Arabia Saudita y Turquía, que son los que están sacando esta problemática a su favor, ¿no? Israel
le interesa que los países que hay alrededor suyo no sean países potentes, países fuertes. Por lo tanto, le interesa que estén fragmentados, que estén divididos, que no sean un país fuerte. Si está Israel, está Estados Unidos, porque van de la mano, van juntos. Estados Unidos está en Israel, Israel está en Estados Unidos. Es así, ¿no? Eso lo sabe todo el mundo. Y esa problemática, que no es una problemática interna de Siria, es la que está haciendo estas circunstancias y esta falta de convivencia que existe en Siria. Por lo tanto, nosotros estamos escuchando lo que ellos también quieren que escuchemos. Que yo, que acabo de llegar de Siria, tengo que decir que no es verdad. Bueno, las discriminaciones podemos ver también que en países musulmanes, independientemente de Siria, pero en los demás países musulmanes existen discriminaciones. Por ejemplo, en Irak, los cristianos no tienen pasaporte. ¿Por qué? Porque no son personas que están bajo la ley, porque no son musulmanes y por lo tanto no tienen derechos. En la mayoría de los países musulmanes, que es una política teocrática, solamente tienen derechos los que son musulmanes. Los que no son musulmanes no tienen derecho. ¿Por qué? Porque el Islam considera que todo el mundo ha nacido musulmán. Todos hemos nacido musulmán. En el momento que tú dejas de ser musulmán, eres tú el que automáticamente te sales fuera de los propios derechos que tienen los musulmanes, que Dios ha creado a todos musulmanes. Entonces tú sales de esos derechos y por lo tanto no estás bajo esos derechos. Ahora surge, hace unas semanas, Angela Merkel, que ha dicho que los que no estén legalmente reconocidos no se les puede avisar, es decir, los cristianos. Estamos siempre sobre lo mismo. Entonces hay discriminación, hay muchísima discriminación. Hay que tener en cuenta que no existe en ningún país musulmán diálogo interreligioso. El diálogo interreligioso solamente existe en Occidente. Dicho de otra manera, no existe en ningún país, cuando la mayoría es musulmana, diálogo con otras religiones. Existe el diálogo musulmán con las otras religiones cuando el Islam es en minoría. Y eso es así, ¿no? De hecho, por ejemplo, Arabia Saudita ha creado un centro de diálogo entre religiones, creo que ha sido en Bruselas, financiado por Arabia Saudita, pero no lo hace en su país. Lo ha tenido que hacer fuera. Entonces, la situación de los cristianos es evidente en países musulmanes. Siempre están discriminados, siempre. Eso es una generalidad. Tú, por ser cristiano, no puedes trabajar ni siquiera de barrendero, si ese trabajo depende del Estado, porque no estás bajo las condiciones de los derechos de ese país. Podríamos decir, el Islam es la religión del libro, que se llama. ¿Por qué? Porque el Corán es un libro entregado y escrito directamente por Dios, por lo tanto no se puede tocar. Lo que está ahí escrito es lo que tiene que servir para toda la vida y toda la eternidad, de alguna forma. Entonces, se escribió en el año 600 y algo, y por lo tanto en una época concreta de la historia, y no se avanza. ¿Por qué? Porque al ser escrito por Dios no puede tener interpretación. Es diferente, por ejemplo, que la Biblia. La Biblia, cuando uno estudia teología, una de las materias es la crítica histórica, porque critica históricamente el sentido de la Biblia para sacar la esencia. El Islam no se puede criticar, no critica en sentido negativo, sino en sentido constructivo, y por lo tanto no se avanza. En el Corán se habla de muchas cosas, se habla de paz y se habla de guerra. Minoritariamente se habla de la paz y mayoritariamente se habla del orden. Ahora, cada uno coge lo que le interesa, ¿vale? Porque no hay tampoco una cabeza en el Islam que vaya dando unas líneas de actuación. En el catolicismo tenemos el Papa, la Iglesia Católica, que van marcando unas líneas. En el Islam no existe eso. El Estado Islámico está cumpliendo lo que dice el Corán. No es que son unos locos, ellos van con el Corán en la mano. Puede ser que algunos pues se hayan unido porque busquen más la violencia, pero la base está en el Corán. Lo mismo también la parte contraria, gente que quiera trabajar por la paz puede utilizar el Corán. Y, por ejemplo,
Para los del Estado Islámico o para los musulmanes más radicales o más ortodoxos, el que otros musulmanes acojan o hablen con cristianos es que no están cumpliendo el Islam. Y tienen razón, porque así lo dice el Islam. Entonces, puede ser de la esencia si ellos lo sacan de ahí, y no podemos decir nosotros lo contrario. Lo que habría que potenciar es que sea más esencia de paz que esencia de guerra y de destrucción. Pero yo vuelvo a repetir que lo que está pasando, el ISIS, el Daesh, el Estado Islámico, se basan en textos concretos del Islam. Existen moderados, gente moderada, la gente sencilla, que ve y que conviven con cristianos y se dan cuenta que son gente que están abiertos, que ellos van a los propios hospitales de cristianos. Por ejemplo, los hospitales en estos países musulmanes pueden ser de religiosas o de religiosos, porque ellos no pueden ir a las del Estado. Entonces, las mismas congregaciones han tenido que abrir hospitales para atender a los cristianos. Pero no solo. Por ejemplo, en Siria, en las situaciones que se están dando, en Irak, en las situaciones que se están dando, los mismos musulmanes van a estos hospitales porque las acogen y les reciben. Hay testimonios de gente que ha visto cómo a su hermana, recuerdo un chico, cómo a su hermana, que la han tratado en uno de estos hospitales cristianos, y él llegó a pedir de convertirse al cristianismo porque dijo, si esta gente que le estamos persiguiendo, y nos acogen así, con los brazos abiertos, y no nos preguntan qué religión eres o qué haces o tal, sino que simplemente por una necesidad nos acogen, y en esa relación se dan cuenta del valor cristiano, ¿no? Del valor del cristiano. Pero no es todo así. Existe mucho extremismo. Yo recuerdo cuando estaba estudiando islamología en Egipto, yo tenía un profesor, era joven, y él trataba la filosofía islámica, historia y actualidad de la filosofía islámica. Y él, como un buen pensador, pues se daba cuenta de muchas cosas y tenía unas ideas algo más avanzadas que el actual Islam, ¿no? Pues él tuvo que salir de Egipto, porque no se le permitía ni dar conferencias ni escribir libros, porque quizás era demasiado avanzado para la tradición islámica que existía en el Cairo. Pues estas desgracias de extremismo son las que obligan a que otras personas pues no puedan tener esa convivencia. Recuerdo también una de las profesoras que tenía yo, Aisha, que daba lengua árabe, y ella siempre venía normal, sin el velo y sin nada, ¿no? Y después de unos meses la vimos con el velo, y anda Aisha, te has puesto el velo y eso, que es que ahora te gusta más y tal, como que... Y nos dice, no, es que tengo la presión de mi familia, la presión de los vecinos, que ¿por qué no te pones el velo? Que ¿por qué no te pones el velo? Y entonces, para que me dejen tranquila, pues me lo pongo y ya está, no me hacen caso. O como por ejemplo se está dando ahora en Madagascar. En Madagascar está habiendo una entrada mayoritaria de personas musulmanes de países islámicos, y a las mujeres les están pagando el sueldo de un mes simplemente para que lleven el velo. Entonces, claro, ahora empiezan a verse mujeres con velo en Madagascar, aunque no sean musulmanas, pero porque le están pagando el sueldo de un mes. Es una manera de ir adentrándose, ir tomando, invadiendo otras culturas y otras religiones. Entonces, ese es un extremismo, pero desgraciadamente es un extremismo que es el que mueve todo, porque es un extremismo que está basado en el petróleo, es un extremismo que está basado en la economía mundial, y por tanto es el que está moviendo todo extremismo en los demás países. Pues viendo también esto, pues por ejemplo nos damos cuenta que la situación actual pues viene como consecuencia de este extremismo que, como decía, se ha creado a través de los países que están cercanos. Por ejemplo, Arabia Saudí es siempre el origen. Por ejemplo, hace unas semanas Angela Merkel le pidió a Arabia Saudí ayuda para los refugiados que hay. Y Arabia Saudí contestó que efectivamente ellos ya estaban preparados para construir 500 mezquitas en Alemania. Es decir, la función de Arabia Saudí es este extremismo. Cualquier mezquita que exista en el mundo
está construida por Arabia Saudí. Cualquier Corán que exista en el mundo está editado por Arabia Saudí. Entonces es una especie de invasión, de alguna manera, que los países occidentales no pueden oponerse. ¿Por qué? Porque dependen todos de los préstamos y de las garantías que ha concedido Arabia Saudita. Entonces la situación la ha creado precisamente este país, Arabia Saudita, Turquía. Ya vemos que se le va a dar 6.000 millones de euros por mantener los refugiados allí, y se les va a abrir de alguna forma las puertas para que Turquía forme parte de Europa. Por tanto, ya están entrando, es decir, sin hacer nada, ellos ya están consiguiendo lo que tienen. Ellos mismos han creado estas circunstancias de refugiados y ellos mismos están sacando las propias ventajas y los propios beneficios, ¿no? Entonces la situación la ha creado estos movimientos de estos países, apoyados evidentemente por Israel, como ya digo, que no le interesa que existan países islámicos fuertes, y apoyados por Estados Unidos. Luego hay un problema interno, que sería muy extenso hablar, que es la confrontación, la guerra que hay durante toda la historia entre sunitas y chiitas, y son irreconciliables. Entonces los países como Arabia Saudita se aprovecha de esto y va creando división, va creando otros reductos mínimos para que los países se desmoronen, se rompan, y sea siempre Arabia Saudita la que se mantenga en cabeza de todo. Ahora cuando he vuelto, por ejemplo, vengo de Maalula, como he dicho, es un pueblo cristiano, y como decía, las personas en estos países, la fe es parte de la persona. Es decir, yo no puedo evaluar si quiero tener un brazo o no quiero tener un brazo. El brazo es mío y es parte y me sirve y lo necesito, y me identifica este brazo concreto que es mío. La fe es lo mismo. No existe ninguna otra circunstancia que me haga renunciar a mi fe, porque no existe ninguna otra circunstancia que me haga renunciar a mí mismo. Entonces la fe es uno mismo. Ellos viven en ese sentido la fe. Yo he encontrado dos testimonios, una señora iraquena muy mayor, que estaba en su casa, entró el Estado Islámico, estaban disparando, salió el marido y en la puerta, y entonces que estaban entrando los militares del Estado Islámico y tal, le dijeron: o te conviertes al Islam o te matamos. Y él dijo: no, yo soy cristiano, y le mataron. Entonces la mujer se tuvo que ir corriendo a esconder, a ocultarse y demás, ¿no? Y la sacaron de allí como pudieron, porque vino un coche y venga, vámonos, que están tomando toda la ciudad. Y luego también en Maalula, un militar de los que nos estaban acompañando, porque tenían que venir militares acompañándonos, porque el ISIS estaba a pocos kilómetros, ¿no? Un militar, y él nos contó que también a algunos de sus compañeros los cogieron el Estado Islámico y le dijeron: o te conviertes al Islam o te matamos. Y ellos dijeron: somos cristianos, yo no me puedo convertir al Islam porque soy cristiano, y efectivamente lo mataron. Es decir, la fe es algo propio, algo personal, algo que no es opcional, sino que es algo esencial, y por lo tanto ellos viven la fe como garantía de vida. Como ya digo, nosotros queremos ayudarles reconstruyendo las casas de algunos, porque ellos se olvidan de sus propias casas y se ponen a reconstruir el monasterio que hay en su pueblo, en su ciudad, porque es lo que le identifica, es lo que le da fuerza, lo que le une, y por lo tanto un sentido de vida, de fe, muy diferente al nuestro. Para terminar, sí quisiera que todas las personas que escuchan, que sean fieles a su vocación de cristianos, es decir, que sean claros a la hora de manifestar su fe, de servir. La Iglesia es servicio, no es otra cosa, de servir y de manifestar pues con las obras, que es como Dios pide que manifestemos que somos cristianos, con las obras, porque a Cristo se le conocía por las obras que hacía, por los milagros, por las ayudas a los enfermos, por las ayudas a las viudas, por las obras. Entonces, que a los cristianos se nos conozcan por las obras, pero que se nos conozcan.
Es decir, que no estemos ocultos, que nos manifestemos, que cuando veamos que en estos países que hay guerra, que hay persecución, que lo digamos, que no nos van a escuchar. Bueno, aunque no nos escuchen, pero ya saben que lo sabemos, que es importante también. Cuando los gobiernos, las personas se den cuenta de que no somos tontos, sino que nos damos cuenta de lo que está pasando y lo decimos, aunque no nos vayan a hacer caso, pues ya hay un cambio. Ya ven que nosotros no estamos ahí sin enterarnos. Entonces, que se diga, que utilicemos todas estas organismos que sirven para apoyar los valores cristianos, sean religiosos, sean laicos, sean lo que sea, que nos unamos a todos estos organismos que sirven para apoyar a los que son perseguidos, que sirven para apoyar a los que están mal, a los que no pueden manifestar su fe, y que nos unamos a todos estos organismos que están mostrando la igualdad y la libertad de religión, porque la única manera que pueda haber convivencia en las culturas es libertad de religión. Si no existe en ningún país, en estos países, libertad de religión, se utilizará, no es que sea, se utilizará la religión como guerra y como lucha. Hay que insistir en que en todos los países del mundo exista libertad de religión. Por lo tanto, si existe libertad de religión, no existiría nunca más persecución por un credo, por una fe o por una religión concreta.